Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, eres bueno. Gracias por las personas que ya están con nosotros, por las personas, Señor, que van a ver esta enseñanza por la página de YouTube, Señor. No se va a transmitir en directo, sino que va a ser una transmisión en diferido, Señor. Gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Yo te pido que haya una palabra, Señor, que salga hoy de mi boca y edifique a tu pueblo, edifique a tus hijos y edifique a tus hijas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres bueno. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, dele palmas al que vive con todo su corazón. El Señor es bueno, ¿verdad? Hoy quisiera, mis amados hermanos, enseñar sobre lo extraordinario de la fe del centurión romano. Otra vez, sobre lo extraordinario de la fe del centurión romano. Otra vez, sobre lo extraordinario de la fe del centurión romano. Mire lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y verso 1. Dice así: cuando Jesús terminó todas sus palabras, al pueblo que le oía se fue a Capernaum. Verso 2. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Al oír hablar de Jesús, el centurión, y ahí me voy a detener. Yo quiero que note que la Biblia dice y nos enseña que sin Él nada podemos hacer. De hecho, el texto dice: hijitos míos, sin mí nada podéis hacer. Ahora, ¿quién es Él? Él es la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1 y verso 1, 2 y 3, mire lo que dice Evangelio de Juan 1, verso 1, dice así: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él, o sea, la palabra, estaba en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién es Él? La palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora yo quiero que note algo que yo descubrí y que a mí me llena mucho de bendición, porque descubrir esto, entenderlo cómo funciona, es lo que a mí me ha dado autoridad. Y quiero que le preste mucha atención, porque esto le va a ayudar. Dice acá: cuando Jesús terminó todas estas palabras, verso 1 de Lucas 7, al pueblo que le oía se fue a Capernaum. Verso 2 dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Al oír hablar de Jesús, el centurión, fíjese pues, la clave para que usted vea cómo funcionan las cosas es el oír hablar de Jesús. Si usted no oye primero hablar de Jesús, no viene la fe. Y la fe es el requisito indispensable para que todo funcione. Acuérdese, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible. ¿Qué dice? Otra vez, pero sin fe es imposible.
Pero también dice que la fe viene por él. Otra vez, ¿la fe viene por él? Ok, entonces, ¿qué fue lo extraordinario que hizo este centurión romano? Y la clave la encontramos en el verso 3, porque dice, al oír hablar de Jesús, el centurión, ¿qué pasa cuando usted deja de venir a la iglesia? Deja de oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando usted no se conecta o no oye la palabra de Dios? Deja de tener fe. ¿Qué pasa cuando no le prestamos atención a la palabra de Dios? Es automático, dejamos de tener fe. Pero la fe empieza cuando usted llama las cosas que no son como que si fuesen. Y este es el principio que yo quiero enseñarle hoy, cómo funciona. ¿Sabía que usted puede llamar a la prosperidad a su vida? Sí, gracias mi hermana, solo los demás no les interesa la prosperidad. Otra vez, ¿a cuántos de ustedes les gustaría llamar a la prosperidad a su vida? Bueno, el requisito previo es oír. ¿A cuántos les gustaría llamar a la salud a su vida? El requisito previo es oír. ¿A cuántos les gustaría que hubiera paz y tranquilidad en sus hogares? El requisito previo es oír. Esto fue lo que yo descubrí con el centurión romano y lo extraordinario. Se lo digo, mis amados hermanos, porque si yo no oigo la palabra de Dios, no tengo autoridad para llamar las cosas que no son como que si fuesen. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, 2 y 3? ¿Sabe qué dice? Se lo voy a leer literal porque quiero que se le quede, porque yo espero que este año que viene usted empiece a llamar las cosas que todavía no ve, las cosas que todavía no son, como que si fuesen. Mire lo que dice. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Si la palabra de Dios preparó el universo y usted y yo vivimos dentro de este universo, ¿cree usted que la palabra de Dios puede hacer algo por usted? ¿Sabe? Y eso fue lo que me impresionó del centurión romano, porque el centurión romano se atrevió a pedirle a Jesús que sanara a su siervo, pero para atreverse primero tuvo que oír. Dígale al que está a su lado, ¿y usted está oyendo, hermano? Dígale. ¿Y en casita? ¿Ustedes están oyendo? ¿Ustedes están oyendo? Porque es el requisito clave para que usted pueda tener autoridad. Y aquí el centurión romano describe a continuación lo que él hizo. Verso 3, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a unos ancianos de los judíos pidiéndoles que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó una iglesia. Fíjese pues, cuando usted viene a la iglesia a oír la palabra de Dios, ojo con eso, otra vez, cuando usted viene a la iglesia a oír la palabra de Dios, los 24 ancianos, el mismo Señor Jesucristo, le dicen al Padre, concédele las peticiones que están pidiendo, porque ya fueron a tu casa a oír la palabra de Dios. Pero resulta que usted o yo o cualquiera
ponemos una serie de pretextos para no venir a la iglesia, que tengo que lavar, que tengo que planchar, que tengo que coser, que tengo que preparar la comida, que vino mi tía de los Estados Unidos, que vino mi primo del Salvador, que vino mi no sé quién de la costa, que vino no sé cuál. ¿Aló? Es que hoy es mi cumpleaños. Mañana, ayer fue el cumpleaños de mi hija y se lo voy a celebrar hoy. No debe de haber pretexto para dejar de oír la palabra de Dios. Mire, yo llevo años de estar en el Evangelio. De hecho, hoy es mi cumpleaños. Yo podía haberme quedado en mi casa, salir con mi familia y pedirle a cualquiera de los otros pastores que están con nosotros que predicara, pero para mí es un privilegio predicar. Me encanta predicar. Y cuando yo fui diácono, cuando venían mis parientes de otros países y hacían reuniones, yo primero iba a la casa del Señor a servir y después me iba a mi cumpleaños o a la reunión con mis parientes. Yo prefería llegar tarde a la reunión de los hombres, pero llegar puntual a la casa del Señor. Ese su amén me suena. ¿Y usted? Es que mi gordito lindo cumplió años ayer y se lo estoy celebrando y no voy a ir. Es que es el cumpleaños de mi abuelita y nos vamos a reunir todos. Sí, dejamos a Dios de último. Pero aquí el centurión romano nos enseña algo extraordinario. Y es que así como él puso a Dios de primero, Dios lo puso a él de primero para oírle. Así como el centurión romano puso sus oídos primero para oír, así Dios le puso primero sus oídos para recibir la petición del centurión romano. Por eso es que la iglesia hoy en día no tiene poder, porque viene como quiere, cuando quiere y puro gauchito, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces empezamos a depender de la oración de otros. ¿Aló? Pastor, óreme. Pastor, bendígame. Pastor, ministreme. ¿Y acaso usted no vale la sangre de Cristo? Porque la misma cantidad de sangre que se derramó en el madero por mí, se derramó por usted. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo oigo primero y estoy bajo autoridad, a mí me dan autoridad para que las demás cosas se me sujeten. Por eso es imperativo que usted en este año que recién inicia en unos días, usted haga un compromiso para venir a oír la palabra de Dios. Y con solo que usted venga y se siente, el Señor sujeta toda la creación bajo sus pies. Pero antes tenemos que oír. ¿Usted quiere ese trabajo? ¿Usted quiere esa prosperidad? ¿Usted quiere esa salud? ¿Usted quiere esa sanidad? Primero venga a oír. Y eso fue lo que a mí me impactó del centurión romano. Este es un pasaje que yo lo he predicado de muchas formas. Pero estaba estudiando en esta semana y le dije, Señor, enséñame. ¿Qué fue lo extraordinario que hizo el centurión romano? Porque Jesús lo eleva a una categoría extraordinaria, a la categoría donde dice, no he encontrado un hombre con tanta fe en todo Israel, sino este que es romano, dice. Eso a mí me impresionó. Y yo empecé a buscar y dije, no, aquí tiene que estar la respuesta. ¿Qué fue lo extraordinario que hizo? Oír. Dígale al que está a su lado, hoy usted está haciendo algo extraordinario, dígale. Porque usted vino a oír la palabra de Dios. Lo interesante y que me llama mucho la atención es que la fe viene por él. Por el oír. No dice que viene por el leer,
No dice que viene por el orar, no dice que viene por el ayunar. Dice que viene por el oír. Ahora, fíjese qué curioso. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Qué quiere decir? Que usted debe de alimentarse, porque si por un oído le entró, que no se le salga por el otro. Otra vez, si tiene dos oídos es porque si le entró por uno, que no le salga por el otro. Es imperativo, lo que hoy usted va a oír lo va a ayudar y lo va a sacudir. Porque, mire, usted no solo va a venir como las otras veces a sentarse y a oír, no. Lo que usted está desperdiciando y no sabe es que el oír demuestra que usted se sujeta bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y al sujetarse bajo la autoridad de la palabra de Dios, Dios le sujeta todas las cosas a usted, porque primero hay que oír. Fíjese pues, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso del 1 al 11, se habla de la pesca milagrosa. Y antes de que el Señor Jesucristo le dijera a Pedro, boga mar adentro y echa las redes donde yo te diga para agarrar peces, primero oyeron. ¿Aló? Yo no sé cuántos estaban aquí cuando hace unos 5, 6 o 7 años atrás me trajeron a una persona muerta y la pusieron aquí. A ver, ¿hay algún testigo de esa época? Levante la mano, pero levánteme bien la mano. Solo mi esposa y la pastora Patti, y también Marita. Aquí la trajeron, en una sábana, muerta, bien muerta, como dicen los patojos. Ya estaba morada de los labios, las uñas moradas, y entraron en el taxi y en una sábana porque ya venía toda tiesa. Y fíjese qué interesante, la hermana que la trajo sabía que su mamá ya tenía horas de estar muerta, es más, ya apestaba, porque se había hecho del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. Y aquí la pusieron. Y recuerdo que ese día teníamos Santa Cena. Yo no sé si estaba la hermana Emilza aquí ya con nosotros. Sí se acuerda, qué bueno. También la hermana Mercy se acuerda, dice. Oiga eso. También si estaban las arenas también. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? O estaban en la otra iglesia, ¿verdad? Bueno, ponga atención. En la otra iglesia, pues, la zona 14. Ponga atención. Cuando yo la vi entrar, oigo la voz de Dios que me dice, sigue predicando. Cuando yo te diga, le dices, sus pecados le son perdonados. Y yo seguí predicando. Ahora entiendo qué fue lo que pasó. Hoy lo entiendo. Para mí fue un milagro. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La trajeron, pusieron el cadáver aquí y la señora estaba así, mire. Y todos los parientes alrededor de ellos, que eran 17, yo no sé si se acuerdan, hincados. Y yo seguía predicando desde el púlpito. Y de ahí me dice el Señor, ya estuvo. Ahora toma aceite, póntelo y le pones en la frente y le dices, tus pecados son perdonados. Qué tremendo, mi hermano. ¿Sabe qué hizo la que estaba muerta? Le hizo, ¡ah! No quedó ni uno en la silla, no sé si te acuerdas, Marita. Todos se postraron en el piso. Ante semejante milagro, sucedió aquí. No en Francia, no en Italia, no en África, aquí. Esta iglesia ha visto milagros extraordinarios. Ahora entiendo que lo primero que Dios quería era que el cadáver oyera palabra de Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu al profeta Ezequiel cuando le llevó a la visión de los valles secos, de los huesos secos, perdón? Hijo de hombre, le dijo, ¿vivirán estos huesos? No lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Ezequiel 37. Hijo de hombre, profetiza, profetiza y dile a estos huesos, oíd palabra de Jehová.
Yo sé que en estos días es difícil y que sus huesos, su carne, su cuerpo no quiere venir a la iglesia, pero usted agárrelo, levántelo y dígale: te voy a llevar a la iglesia a oír palabra de Jehová. A veces uno se pone caprichudo, el espíritu sí quiere, pero la carne no quiere. Y usted dígale: cuerpo, te voy a llevar a la iglesia para que oigas palabra de Jehová. Porque cuando usted oye palabra de Jehová, su cuerpo está bajo autoridad. Y cuando su cuerpo está bajo autoridad, Dios le da autoridad a usted sobre toda la creación. Espérese, esto se pone bueno. Esto se pone bueno. No, si le va a dar un aplauso al rey, déselo, pero bien nutrido. Verso 4 de Lucas 7. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga o la iglesia. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Esta palabra, no entres bajo mi techo, lo que quiere decir es: no soy digno que estés bajo mi autoridad. Fíjese qué interesante. Verso 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Otra vez, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Ahora, ¿por qué el centurión, que era romano, que no era judío, se está atreviendo, ojo, a hacer una petición? Porque ya había oído primero. ¿Sabe que hay gente que a mí me llama y me dice: pastor, ore por mí, por favor? ¿Y cuál es la diferencia entre mi oración y la oración de ellos? Que a mí me gusta oír la palabra de Dios. ¿Y ellos? No, es que usted es pastora, usted Dios lo oye y a usted no. ¿Sabe que Dios te oye en la medida que yo lo oigo a Él? No me está oyendo. ¿Sabe que Dios me oye en la medida que yo lo oigo a Él primero? Pero hay gente que no quiere oírlo, pero cuando tiene necesidad: oíme por favor, papayito lindo, oíme, hoy te necesito, ¿dónde estás? No te oigo, no te miro. ¿Y qué cree que dice el domingo el Señor? ¿Dónde estás que no te miro? ¿Por qué no viniste a mi casa? No te oigo, no oigo tus amén y tus aleluyas, no los oigo. Ahora dígame usted, ¿por qué Dios tiene que oírte a ti si tú no lo quieres oír a Él? Y usted y yo sí debemos de oírlo. Por eso es que muchas veces Dios no te habla. Dios te dejó de hablar porque tú dejaste de oír. Pero resulta acá que lo extraordinario que hizo el centurión romano es que se dispuso a oír. ¿Usted quiere que la prosperidad se le sujete y cuando usted la llame venga? Gracias, mi hermano. Solo, mi hermano, a los demás no les interesa la prosperidad. ¿Usted quiere que la salud se le sujete y que cuando usted la llame venga? ¿Usted quiere que la paz se le sujete y cuando usted la llame venga? Oiga primero. ¿Sí está aquí? Mire lo que dice. Verso 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Me llama mucho la atención. ¿Se acuerda usted en la pesca milagrosa que Jesús le presta las barcas a Pedro para predicar desde el mar hacia la orilla?
Quiere decir que después de que la gente oyó y aún Pedro le dijo, ahora boga o métete mar adentro y lanza las redes donde yo te diga. Y encerraron gran cantidad de peces, dice la Biblia. Pero ¿cuál fue la clave? Que primero oyeron la palabra de Dios. Si usted viene a la iglesia, si usted se sienta en su casa y ve las prédicas por televisión, usted oyó. Y como oyó, usted tiene derecho a sujetar porque la autoridad es automática. Si usted se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios, Dios le da autoridad para sujetar todas las cosas. Pero si no oye y viene de vez en cuando a la iglesia, va a empezar a depender de otros. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, el oír la palabra de Dios trae fe. Y fe es llamar las cosas que no son. Fe es llamar las cosas que no son como que si fuesen. Y esa es la clave. Mira lo que dice acá. Y eso fue lo que a mí me impresionó del centurión romano. Verso 8. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace, dice. Fíjese pues, yo soy un hombre bajo autoridad, dijo. Eso quiere decir que él como centurión romano recibía órdenes de alguien más alto. Pero antes tenía que oír lo que el que le daba la autoridad decía, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, después de que recibía la autoridad porque oía, él ya podía llamar a los que estaban bajo su autoridad y decirle, ve y haz esto, y lo hacían. Ven y venía. A su siervo, al esclavo, haz esto, y lo hacía. El centurión entendió cómo funciona. Y esto es lo extraordinario que quedó registrado en la Biblia y que a mí me impresiona. ¿Qué fue lo extraordinario que hizo el centurión romano? ¿Qué fue? Bueno, lo que le estoy enseñando ahora. Jesús lo alabó de tal manera que lo elevó a una categoría de que no había nadie con tanta fe en todo Jerusalén, sino él. ¿Y qué fue lo que hizo? Repasemos. Yo soy un hombre bajo autoridad. Quiere decir que para que usted demuestre que hay autoridad sobre usted, tiene que estar oyendo. Le voy a hacer una pregunta. Levanten la mano los que trabajan. No le voy a pedir su trabajo de ofrenda, no se preocupe. No, pero levante bien la mano, no me la haga así. Así, ok, baje la mano. Usted oye las órdenes que le da su jefe. ¿Usted hace lo que su jefe le dice o hace lo que a usted le viene en gana? ¿Ah? Lo que el jefe dice, ¿verdad? Le guste o no le guste, usted hace lo que el jefe le dice, porque si usted dice, no hombre, eso dice ese señor atarantado, ese señor loco, ese señor enfermo. Usted puede discutir, pero termina haciendo lo que le dijeron. Porque si usted hace lo que usted quiere, ya no sigue trabajando ahí. ¿Me doy a entender? Eso quiere decir que si usted tiene empleados bajo su cargo, usted tiene que oír primero la autoridad que le dan. Pero si usted no obedece al que le habla, a usted no le van a poner atención ni le van a hacer caso. Fíjese que es curioso. Hace un tiempo atrás me llamó un hermano y me dijo, mire, yo tengo mi empresita, me dijo, pero yo les hablo a mis empleados y no me ponen atención, me dijo, cuando yo les estoy hablando hacen lo que quieren y cuando les digo, mire muchachos, ¿por qué no han hecho esto?
Pero eso sí, me dijo, para reclamarme su dinero, el bono 14, vacaciones, son buenos. Y yo le dije, mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pastor, hágamela. Y tú me pones atención cuando yo predico, le dije. Bueno, sí, cuando voy a la iglesia le pongo atención. ¿Y cada cuánto venís? Perdón, no se oyó. Con razón, cuando usted ora por una fiebre, ¿qué caso le va a hacer la fiebre? Cuando una nota de un extorsionador o de un asesino le llega y se la meten por debajo, usted se pone a temblar. Porque ese que debería estar bajo la planta de sus pies no está porque usted no oyó. Entonces viene mi hermano y me dice, mire pastor, ¿será que puede orar por mí? Para que Dios me dé autoridad. No, le dije, voy a orar por ti para que aprendas a oír primero. ¿Sí está aquí? Y ese es el mal que tiene la humanidad ahora. Por eso es que mire cómo está el mundo. Es más, le cuento, el mundo no se va a arreglar. El mundo va a seguir su trayectoria. Pero usted y yo, el Señor dijo, y quiero que se le quede muy bien. ¿Y sabe lo que dijo? Hijitos míos, yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo. Nunca los dejaré solos. Esa es la bendición que tenemos. Pero no dijo el mundo. El mundo va a seguir su camino, va a ver cada vez va a ir de mal en peor. Pero si usted le pone atención al mundo, usted va a estar bajo la autoridad del mundo. Pero si usted le pone atención a la palabra de Dios, usted va a estar bajo la autoridad de Dios. Amén. Cuando estuve estudiando este tema esta semana, repasé algunos versos que ya le he enseñado. ¿Sabe usted que para que la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años de estar atormentada, sanara, ella tuvo que oír hablar de Jesús primero? A veces la gente me critica, me dice, pastor, ¿será que puede orar por mi tía, por mi mamá, por mi primo, por no sé quién, por no sé cuánto? Y yo les digo, ¿por qué no lo llevas a la iglesia? ¿Sabe qué me dicen? Es que no le gusta ir a las iglesias. Ah, pero quieren que ore para que sane. Una vez me sucedió algo curioso porque me llamaron para que orara por alguien y esa persona no sanó, al contrario, se puso peor. Y viene y el enfermo llama a su pariente y le dice, mira, ese tu pastor no tiene autoridad, le dijo. Porque si tuviera autoridad yo hubiera sanado. ¿Qué de apetate? Dije yo. Ni chifla, ni cacha, ni juega. Así como dicen los patojos, ¿verdad? Como no sanó, me estaba echando la culpa a mí. ¿Y él qué hizo? Nada, como la gran mayoría hoy en día. No quieren hacer nada, pero quieren salud. No quieren hacer nada, pero quieren prosperidad. No quieren oír la palabra de Dios, pero no quieren hacer nada. Y lo primero es oír una palabra de Dios. Y yo lo invito a que haga la prueba. Si usted tiene problemas en el trabajo, venga a la iglesia a oír y va a ver cómo los problemas desaparecen. Usted tiene problemas en el hogar, venga a la iglesia primero a oír la palabra de Dios y usted va a ver cómo los problemas de su hogar se van. Usted tiene problemas con sus hijos, venga primero a la iglesia a oír la palabra de Dios y va a ver cómo se van los problemas con sus hijos. Pero si usted es de las personas que dicen, no, es que esto de la pandemia a mí me afectó, pastor, y es que fíjese que, ay, si yo así, no, hombre, el problema no está afuera, el problema está aquí adentro. Si usted no es capaz de venir y oír la palabra de Dios,
el mundo no se le va a sujetar. Pero es fácil decir, yo tengo al diablo bajo la planta de mis pies. Y ha oído usted que hay gente que dice, no, mire pastor, aquí tengo tatuado el nombre del diablo, mire, aquí lo cargo y lo tengo bien, y no viene a la iglesia. Pues el diablo va a bailar un jarabe tapatío sobre usted. ¿Y para qué le cuento? ¿Me estoy dando a entender? Para poder tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Y eso fue lo que a mí me impresionó del centurión romano. ¿Se acuerda usted del paralítico del estanque de Betesda? 38 años de estar en esa condición, esperando que un ángel bajara una vez al año a mover las aguas y él, que alguien se compadeciera de él para que lo metiera. Pero como nadie se compadecía, y llega Jesús y le habla, y después de que oyó hablar a Jesús, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, no tengo quien me meta, no te estoy preguntando, te estoy diciendo, ¿quieres ser sano? Porque cuando usted aprende a oír a Jesús, el Señor le dice, ¿qué quieres? Porque así como el pueblo oyó a Jesús en Lucas 5 del 1 al 11 en la pesca milagrosa, el Señor sabía que ese pueblo quería peces. Entonces le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa las redes donde yo te diga. Y encontraron gran cantidad de peces, dice, ¿verdad? La clave es oír primero, porque cuando usted oye, usted se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando usted se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios, el Señor sujeta toda la creación a la autoridad de su palabra. Amén. No, si le va a dar un aplauso, déselo, pero con todo su corazón. Verso 8, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a este otro, ven y viene. A mi esclavo o a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús se maraville de que usted está aquí? Porque con solo que usted venga y se siente, usted se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando usted se sujeta bajo la autoridad de la palabra de Dios, ojo con lo que viene, toda la creación se sujeta a la autoridad de su palabra. Y volviéndose dijo Jesús a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado un hombre con tanta fe o una fe tan grande como esta. Y concluyo. Termino. La clave para que usted y yo hagamos cosas extraordinarias está en lo que oímos. Y lo mejor que usted y yo podemos hacer es oír una palabra de Dios. Hoy le damos prioridad a los cumpleaños, le damos prioridad a los almuerzos, le damos prioridad a muchas cosas. Pero ¿cuándo va a ser el día en que usted le va a dar prioridad a la palabra de Dios? Yo recuerdo, yo fui servidor y así como usted, tenía muchos cumpleaños, muchas reuniones familiares y primero iba a servir y después llegaba tarde a las reuniones familiares. Pero yo no llegaba tarde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahora entiendo por qué Dios me dio autoridad y me sujetó todas las cosas. Hoy es mi cumpleaños, yo no debería estar aquí. Es más, hoy me llamaron y me dijeron, no hombre, si tenés pastores para que prediquen. Anda a disfrutar con tu familia, pero no, mi hermano, ya voy a ir más tarde a disfrutar con ellos. A mí me encanta, me emociona enseñar. Pero yo conozco pastores que en su cumpleaños se toman una semana.
No un día, yo no puedo. Aun cuando era servidor, no me tomaba ni un día. Y eso que servía en 3 servicios. Y hoy ni avisan que van a venir a la iglesia. Es que es mi cumpleaños, es que él no sé qué, es que él no sé. Dejan la palabra de último, como desecho, así. Con razón, viene el problema, viene la tempestad, vienen las situaciones. Cuando quieren orar, no puede. Cuando quieren tener autoridad, no se muestra. ¿Por qué? Porque no mostraron obediencia a la palabra de Dios. Entonces, como no mostramos autoridad a venir a oír la palabra de Dios, entonces Dios tampoco, otra vez, Dios tampoco permite que tu palabra o la mía tenga autoridad sobre la creación. Y esto es lo extraordinario del centurión romano. Usted no sabe lo que está haciendo con solo venir y sentarse y oír. Usted no tiene la menor idea del poder que tiene ahorita. Usted puede salir y decir: mañana lunes las cosas van a ser extraordinarias para mí. Alrededor suyo puede pasar muchas cosas, pero a usted las cosas le van a salir extraordinarias. Con solo venir y oír hoy el mensaje, si usted tiene problemas con un compañero de trabajo, usted va a decir: ese espíritu de ira y de contienda en mi compañero de trabajo ahora se calma y se va. Es más, me va a saludar con bien. Es más, me va a llevar un pastelito y del que a mí me gusta. Es más, me va a invitar a almorzar aunque no sea mi cumpleaños. Pero usted puede pasar años pidiendo, diciendo, y si no fue capaz de venir a oír, ¿cómo le va a sujetar el resto de la creación Dios a usted si no fue confiable de venir, oír y sujetarse a la palabra de Dios? Y perdone que se lo diga, el mundo no va a cambiar. Es más, cada vez este mundo que usted conoce va a ir de peor en peor. Pero lo que va a permanecer es la palabra de Dios. Dice: el cielo y la tierra pasarán más mí. Por eso hay que oírla y mire, otra vez. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Por eso, mire, hay que someternos debajo de la palabra de Dios. Amén.